Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy voy a hacer un nuevo formato, un nuevo tipo de vídeo que se me ocurrió que puedo hacer, me parece interesante. Y para crear un poco un espacio también, un espacio donde se hablen de cosas que están muy relacionadas con el arte marcial y con la vida en general. Y que bueno, que no se habla tanto, no se, a ver, tampoco son cosas más sutiles, son cosas más personales, más de uno, más de nuestro mundo interno, digamos. Y, y que bueno, que normalmente pues nadie te lo explica, nadie te lo enseña porque realmente es una cosa propia que cada uno tenemos que investigar, que ver y que ir descubriendo por nosotros mismos. Pero bueno, el hecho de escuchar por lo menos que a más gente le pasa, que no es una cosa solo nuestra y tal, y bueno, y darnos ya no es una ayuda, ¿no? Porque nos hace pensar que, no, que a lo mejor no estamos locos, que no hay algo malo con nosotros mismos, o bueno, da igual. Bueno, entonces he creado este espacio en el que se me ha ocurrido que, bueno, pues la gente puede hacer preguntas y acerca de cosas suyas, inquietudes suyas que tengan con las peleas. Y bueno, pues yo daré mi punto de vista y como lo entiendo yo, como lo siento yo, y bueno, pues si a alguien le puede ayudar algo, pues mira, pues de lujo. Vale, el otro día es que recibí, pues todo se me ha ocurrido, porque recibí un mensaje de un chico de Sudamérica que me decía, oye, ¿tú tienes alguna vez miedo en las peleas? Es que yo tengo miedo a la confrontación física y es como algo como que me bloquea y tal. Y entonces me ocurrió y digo, hostia, pues qué buena idea pues hablar un poco de esto, ¿no? Una cosa que nos pasa a todos y que, bueno, que al final no se habla abiertamente o por lo menos en mi entorno no se habla nunca. Entonces, bueno, pues me pareció interesante y digo, venga, vamos a hablar un poco del miedo, ¿vale? Del miedo en general. Vamos a ver todos los tipos de miedo y, todos los tipos no lo vamos a ver que hay muchos, que hay infinitos tipos de miedo. Y bueno, que cada uno al final, que esto es tarea de cada uno, corresponde a cada uno, pues mirarse y ir descubriendo y ir tirando del hilo, como yo digo, porque al final vamos a ver que el miedo es una cosa que al final no deja de ser una ilusión, no deja de ser algo que nuestro cerebro crea para protegernos, entre comillas, de algo que nosotros consideramos que es peligroso, que está mal. Y entonces al final, bueno, pues llega un momento que si tú te das cuenta que esto es una ilusión, un engaño de tu cabeza, y que no es lo que creemos que es, porque muchas veces lo más importante es que tenemos una actitud errónea hacia el miedo. Nosotros creemos que, esto nos da miedo. Pues como nos da miedo, no lo voy a mirar. Como no lo voy a mirar, me va a dar más miedo, porque sigo sin conocerlo y sigue estando ahí. Entonces, como en realidad es como una parte del mundo que no queremos mirar, porque nos toca algo que no sabemos qué es, que es una emoción primaria que tenemos, una cosa, un daño primario que tenemos, que cuando vayas tirando del hilo vas a ir entendiéndolo, que no queremos mirar. Entonces, como no queremos mirar ahí, pues eso nos da miedo y queremos evitar ciertas situaciones para no tener que llegar a afrontar ese dolor primario que nosotros tenemos. Bueno, esto es un poco así, lo tengo que explicar, es un poco más específico, pero bueno, en general, eh, básicamente, eh, miedo, hay muchos miedos, infinitos miedos. ¿A qué podemos tener miedo? Por ejemplo, como dice el chico decía, el daño físico. El daño físico, vale, eso es una cosa muy general. Que me rompa la nariz, por ejemplo, yo tenía ese miedo de cuando empezaba, me acuerdo. Tenía miedo de que me rompiera la nariz. Entonces, si te rompe la nariz, ¿qué significa? Claro, a lo mejor si tú estás en la movida del trabajo, en la movida de tal, no, es que no puedo ir a mi trabajo, es que voy a perder el trabajo, pierdo el trabajo, no tengo cómo mantenerme, no sé qué. Eso es un miedo. Luego otro miedo, me rompe la nariz y no puedo ligar. Eso es otro miedo. Eso es un miedo, voy a ligar, no voy a ligar, no me van a querer, no voy a ser querido. Eso es otro miedo. Eh, ¿Qué más miedo? Yo que sé, que miedo es infinito. Luego, miedo a la exposición. Miedo, por ejemplo, claro, hay algunos miedos que se dan en la fase, digamos, del mero hecho de entrenar. Muay Thai, por ejemplo, o cualquier arte marcial, tú ya tienes miedos. Pero luego a la hora de competir, pues hay otros miedos extra, ¿vale? Entonces, digamos que en la fase de... Por eso me parece tan importante la competición, porque al final en la fase de competición es donde más nos exponemos y más nos abrimos a la posibilidad de poder sentir muchas más cosas, muchos más miedos.
y no nos queda otra que aceptarlo, ¿vale? Porque al fin y al cabo tú en el gimnasio tú vas un día y puedes no afrontar ciertas cosas y montarte tu película y ya está. Pero luego en la competición pues hay cosas que no hay escapatoria y que hay que afrontar, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces, por ejemplo, miedos. Podemos tener miedo a, pues eso, a la gente, a perder, imaginaros, a perder. ¿Por qué perder? Pero claro, tú puedes tener miedo a perder porque significa que, oh, es que si pierdo, no, significa que es que no voy a ser suficiente, significa que yo por mucho que haga no puedo, o no, o tengo miedo a perder porque es que voy a dejar a la gente que ha apoyado, me ha apoyado, los voy a dejar tirados, los voy a defraudar, o tengo miedo a perder porque hay muchos tipos de explicación y de significados y de todo. Y hay muchos, en base a una cosa que pasa, pues nosotros nos montamos una película y en esta película pues le damos un significado. Entonces básicamente lo que pasa es que nosotros le damos significado a las cosas que pasan. Entonces como le damos significado a las cosas que pasan, podemos considerar que hay cosas que no son buenas para nosotros y que son malas, ¿vale? O que son peligrosas. Por ejemplo, le podemos tener miedo a perder, pero también le podemos tener miedo a ganar. Hay gente que en cierta manera se autosabotea y no quiere ganar porque si gana, yo qué sé, imaginaros, ¿no? Que si gano aquí, imaginaros un peleador en un pueblo en Tailandia y está diciendo, hostia, pues que yo si gano aquí en este evento, voy a subir, voy a ir subiendo, voy a tener que ir a Bangkok a pelear allí, a entrenar a los gimnasios de Bangkok y no quiero estar alejado de mi familia, yo qué sé, por ejemplo. Entonces puede haber miedo a ganar. O sea, eso es un ejemplo que me acabo de inventar, pero puede haber miedo a ganar de manera rebuscada, que ni lo hemos pensado, pero digo, hostia, también puede haber miedo a ganar. Puede haber miedo, ¿a qué más puede haber miedo? Básicamente a todo lo que te puedas imaginar puede haber miedo. Entonces, bueno, lo importante no es los tipos de miedo que puede haber, ni nada. Lo importante es tener la actitud correcta hacia el miedo. El miedo existe, el miedo es una cosa que nos crea la cabeza y es parte de todo este juego que hay aquí, todo este tinglado. Vale, entonces la cosa, lo más importante para mí es tener la actitud correcta frente al miedo. ¿Qué pasa? Que normalmente frente al miedo, la gente que pasa, vemos el miedo como, tengo miedo a algo, pues no lo miro. Tengo miedo a algo, mejor me voy para otro lado y lo evito. ¿Qué pasa si lo evitas? Que vas a tener miedo toda tu vida. Claro, que vas a tener miedo toda tu vida porque nunca lo vas a entender. ¿Qué pasa? ¿Habéis preguntado alguna vez por qué? O sea, ¿tú puedes tener miedo a algo que conoces? A algo que conoces, no sé, tú puedes conocerlo y decir, vale, esto no me gusta, esto no lo quiero en mi vida, esto no es que lo vaya a evitar, es que cuando venga voy a decir, no, esto no va conmigo. Pero lo conoces, pero no tienes miedo, ya te has enfrentado con él, lo conoces, lo has visto y dices, vale, no lo quiero. Puedes decidir no quererlo, pero no es una cosa que sea miedo. Básicamente el miedo que nosotros tenemos, todos los miedos, son a cosas que no conocemos, ¿vale? Entonces, en el momento, o sea, la misma definición es que cuando tú le prestas atención a algo, le das luz, lo entiendes, el miedo desaparece. En todo caso te puede gustar, no gustar, eso es otra historia, pero miedo no lo va a tener. Entonces, vale, entonces ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo realmente, para mí, tal como yo lo entiendo, es como yo lo veo por el mundo, es una señal de aquí, tiqui, 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 aquí, escúchame, aquí hay algo, aquí hay algo. Una señal, unas luces rojas que dicen, aquí hay algo con lo que tú estás rechazando, que tú de alguna manera te está tocando algo que tú no quieres ver. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, mi manera de entender el arte marcial, el artista marcial, esto es común a todos los deportes de contacto de artes marciales. La actitud de artista marcial, a mí me parece que es básicamente voy a ser valiente y voy a tener miedo, sí voy a tener miedo como todo el mundo, pero voy a ir afrontando los miedos uno por uno. Entonces voy a ir buscando mi miedo y ir afrontando, ¿vale? Entonces eso me parece que es, en resumen muy general, la actitud de un artista marcial, ¿vale? Entonces es un resumen, una actitud hacia la vida, digamos, ¿vale? No solo hacia el deporte, que bueno, que al final en el deporte está reflejado y al final el deporte pues vemos un poco, es el reflejo de pues de nuestros miedos que tenemos dentro, pero bueno, luego si tú lo solucionas en el deporte, luego lo solucionas en la vida real. Entonces al final el deporte no deja de ser una herramienta para crecer y avanzar, evolucionar como personas, digamos, y
que no va a servir no en el deporte solo, porque a mí de qué me sirve aprender a pelear mucho y ser mejor que pelea, sino yo quiero que eso que yo saco pues me ayude en mi día a día, ¿no? Digamos, en mi vida. Vale. Entonces, bueno. Vale, entonces, ¿cómo vamos trabajando y viendo el miedo, ¿no? Vale. Por ejemplo, nosotros tenemos un miedo, el que sea. Tengo miedo, pues, por ejemplo, a pelear en público, a actuar en público, digamos. Tú vas tirando del hilo. A eso, ¿por qué tengo miedo? Tienes que preguntarte, aunque muchas veces los miedos lo que nos causan es como no quiero ni mirar ahí, en realidad lo que hay que hacer es todo lo contrario, es decir, venga, ¿qué pasa? ¿Esto qué significa? ¿Por qué no quiero actuar en público? ¿Qué siento? Pues me siento como vulnerable, me siento que la gente me puede ver, que me puede ver lo que no soy, como expuesto. Tú vas tirando del hilo, ¿vale? ¿Y qué significa que te ven expuesto? Significa que a lo mejor ven algo que no les gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Te da miedo a que la gente te vea a ti como tú eres, ¿no? Te da miedo a aceptar lo que tú eres, ¿sabes? Como si tuvieras que ser perfecto, si tuvieras que ser cualquier cosa. Entonces tú vas tirando. ¿Y qué pasa si la gente no le gusta? Porque si no me le gusta a la gente, entonces no me va a querer y tal. Bueno, la cosa es tirando del hilo. Sea cual sea tu miedo, tú vas tirando y al final, de una manera o de otra, por un camino o por otro, todos los miedos llegan al mismo punto. Que básicamente es una sensación de, pues eso, como de falta de amor, digamos, de falta de amor en el sentido de que de una manera o de otra tú no vas a ser querido, no vas a ser aceptado, no vas a ser digno de estar aquí en el mundo simplemente, de existir, de ser tú simplemente. Y bueno, al final todos los tiros van por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, hay 1000 caminos, vas a tener que solucionar cada camino, lo vas a tener que aprender, pero bueno, tarde o temprano vas a dar con la copla cuando se te vaya desmontando toda la historia, porque claro, vas a desmontar esta historia, de esto no lo quiero ver, por aquí no quiero ir, por aquí no quiero ir. Vas a ir desmontando y luego vas a ir yendo por todos lados y al final no te va a quedar otra que acceder a lo que hablábamos al principio, que es como tu emoción, digamos, primaria que tú no quieres mirar, tu daño, digamos, que tú no quieres mirar, ¿vale? Entonces una vez tú lo mires, tú lo sientas, pues eso desaparece y ya directamente pues no tienes ese miedo. O sea, no tienes eso, no tienes excusa para querer montarte una película, no tienes excusa para no querer mirar a ningún lado, entonces básicamente no tienes miedo. Bueno, vale, ¿qué más? Por ejemplo, a ver, esto estoy hablando de manera muy general, muy abstracta del miedo, pero bueno, es verdad que dice la gente, hostia, pues, pero yo qué pasa, si tengo miedo, dame algo que yo pueda hacer, una herramienta o algo que yo pueda hacer, ¿vale? Pues lo que he explicado, la herramienta más fácil es a nivel general, es la atención, ¿vale? Prestar atención a determinadas cosas, porque al momento que tú le prestas atención y vas tirando el hilo conscientemente y le vas gastando energía en eso, pues vas entendiéndolo y vas solucionando el miedo. Eso a nivel general. Pero vale, a nivel más específico. Por ejemplo, estoy en una pelea. Yo estoy en una pelea, vale, eso al nivel general hay que trabajarlo obviamente no en la pelea, no cuando quedan 15 minutos para salir a pelear, lo vas a trabajar. Tú lo vas a trabajar en tu gimnasio, en tu día a día, y luego eso se va a reflejar en la pelea que no lo va a tener miedo. Pero bueno, de todas maneras, tú imagínate que estás en la pelea y tú de repente empiezas a sentir un miedo, un nerviosismo, que todo el mundo lo tiene, obviamente. Pasa que claro, la gente pues con la experiencia pues lo va aprendiendo a llevar y va solucionando otras cosas y va viendo que no pasa nada, que al final cuando tú te vas enfrentando a tus miedos vas diciendo, hostia, que el mundo no se acaba aquí, que no pasa nada. Y entonces vas desmontando cosas y vas quitándote miedo. Pero bueno, vale, imaginaros que estoy en un estado que estoy entre 15 minutos antes de la pelea y me empieza a entrar el nerviosismo y ahora no sé ni... Me empiezo a cansar, empieza mi cabeza, tiqui, 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 empieza a hablar mi cabeza, empieza a montar mi película, que esto va a ser así, esto va a ser así, esto no sé qué, esto pues... Y al final se te va toda la energía pensando y hace una mierda de pelea porque no tienen energía ninguna y has llegado ya desfondado con el tanque vacío. Vale. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en este caso? Por ejemplo, en este caso hay técnicas que son técnicas, por ejemplo, de respiración. Esto lo podéis ver en YouTube, podéis ver, hay mucha información al respecto. Técnicas pues para calmar, digamos, la mente, pues para eso. Tú pues, vas a empezar a respirar, pues técnicas de respiración. Con la respiración, ¿qué pasa? Que podemos alterar un poco nuestro estado de activación. Entonces, por ejemplo, muy generalizando, si nosotros hacemos una respiración como más superficial, más de arriba, más rápida, pues nos activamos más. Si, por ejemplo, un tío está todo dormido y empieza a respirar así, pues se activa más. O sea, la gente que es súper tranquila.
luego, pero tranquila de más. Luego, por ejemplo, una persona que está súper nerviosa, que está todo el rato pensando, que está no sé qué, pues respira al revés, respira con el diafragma, con la barriga, respira, hace respiraciones más lentas, pues su cuerpo se va tranquilizando. Vale. Al final, no deja de ser un volver a llevar tu atención a tu cuerpo, ¿vale? Entonces, tú una vez llevas tu atención a tu cuerpo, estás en la realidad. Y cuando estás en la realidad, pues todo está bien, no pasa nada, no te cansas y tal. Cuando en vez de estar en la realidad, estás en tu cabeza, tiqui, 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 pues se lía porque en la realidad no eres funcional, ¿vale? Llegas cansado, llegas montando una película que en el momento que no es esa película te choca y entras en shock, en bucle. Bueno, ya no sé, no quiero contar muchos ejemplos específicos, pero bueno, estoy hablando así un poco en general, ¿vale? Para que todos lo entendan. Vale, otra cosa, por ejemplo, imaginaros que, pues como este chico me decía, no, pues yo es que tengo miedo a la confrontación física, vale. La confrontación física, esto es muy fácil, yo lo solucioné, me acuerdo que lo solucioné de una manera muy fácil, decir, vale, a ver, ¿qué me puede pasar? Yo tenía la paranoia con lo de la nariz. Tenía mi paranoia con lo de que se me rompía la nariz, no sé qué, yo estoy muy guapo, tal, no quiero que se me rompa la nariz, que me jode el chollo. Pues entonces cojo y dije, vale, yo tenía mi sueño de ser peleador y tal. Y entonces, no en una pelea, lo hice en mi casa. Cogí y dije, vale, si yo soy peleador, me voy a llevar golpes, esto puede pasar, puede no pasar, pero puede pasar. Entonces, vale, a ver, si esto pasa, básicamente yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de que esto pase en un futuro? Porque no quiero estar en cada pelea preocupado, hostia, si me pasa esto, si me pasa aquello, si me pasa aquello. No, yo lo que quiero es ir despreocupado a la pelea. Entonces, básicamente me hago la pregunta antes. Yo me hago la pregunta y digo, venga, ¿estaría dispuesto a pagar este precio por mi sueño, digamos, de ser peleador o de lo que sea? Digo, claro. Pues entonces, claro, pues yo pago el precio de antemano. No tengo que pagar el precio cada día, yo ya lo tengo pagado. Entonces digo, estoy dispuesto. No pasa nada, si un día pasa, pues ha pasado. Es lo que hay, es el precio que yo he pagado. Que yo he decidido pagar, ¿vale? Entonces, en el momento que tú te lo tomas así, a mí se me fue toda la paranoia. Se me fue toda. Y entonces, claro, pues eso es otra herramienta, el pagar el precio de antemano, ¿vale? Luego otra, pues, bueno, he soltado un par de herramientas aquí que al final, bueno, yo espero que ayuden así de manera más específica, pero bueno, al final yo creo que los miedos es una cosa que hay que tratar poco a poco, con el tiempo y uno mismo, fuera de un contexto que te exija ya, velocidad, hazlo ya, no sé qué, si no va a pasar esto. No, tú tranquilamente, con la tranquilidad tuya, de sentirte, de tu pensar y llegar a conclusiones y bueno, un poco ir desmontando esas ideas, esas creencias que tenemos de lo que significan las cosas que van a pasar, si pasa aquello, si pasa aquello. Entonces, bueno, es un poco eso. Pero vaya, básicamente he hecho este vídeo para decir que para mí la actitud más importante que hay o que más cambio os va a aportar en vuestro día a día y como peleadores y como personas es la actitud de en vez de entender el miedo de una manera de huir del miedo, es tomar la actitud de decir el miedo es una señal, es una guía, es por aquí, por aquí, por acá. Entonces, en el momento que tú cambias de una a otra y empiezas a mirar el miedo, a buscar el miedo y a querer confrontarlo, básicamente tu vida empieza a cambiar porque empiezas a ir superando miedo, empiezas superando miedos pequeñitos, cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y conforme son más grandes, cada vez son más importantes y te estaban limitando a un tipo de acciones más... Por ejemplo, si yo tengo miedo a la gente, pues, por ejemplo, imaginaros, no salgo de noche. Pues si no salgo de noche, estoy limitado a todo lo que pueda pasar por la noche. Si yo me quito el miedo a la gente o el miedo a la oscuridad, pues de repente ya puedo salir por la noche. En mi vida entran muchas más posibilidades. Entonces al final, lo que consiste todo esto del miedo es ir quitándotelos para tú tener todas las posibilidades disponibles. Y todo lo que tú sientas que quieres hacer, pues hacerlo y poder moverte por el mundo más libre, ¿vale? Y al final es una cosa que es recuperar básicamente tu libertad como humano, ¿vale? En todos los sentidos que nos podamos imaginar.